señores, estamos otra vez en Cuestiona Todo Podcast. Yo me traje de host, me robé de contrapoder a Esteban para que me ayude a escuartizar a los libertarios. Y estoy con Yomar Moreno, que es miembro del Movimiento Libertario de Venezuela. Vamos a estar hablando, mira, a mí me han dicho, no cuentes los pollos antes de nacer, pero yo tengo una teoría, y esa teoría es que los ganadores anticipan y los perdedores reaccionan. Y como estamos en sospecha, y es mejor estarnos preparados porque a mí me da miedo que Venezuela después de este peo termine siendo gobernada por los peores, el tema que vamos a estar hablando ahorita va a ser, cae Maduro, ¿qué es lo que haría el movimiento libertario de Venezuela en Venezuela? Eso se lo vamos a preguntar a Yomar. Así que, Yomar, yo quisiera comenzar con el artículo que tú escribiste de la intervención militar. Ese artículo estuvo excelentemente redactado. Ese artículo a mí me encantó. Y pues por supuesto sería como el previo. Ahora suponte que eso que se está planteando en el artículo se hace realidad y llega el momento de actuar en Venezuela. ¿Ustedes lo han conversado en el movimiento libertario? ¿Tienen alguna visión de qué sería lo primero que harían? ¿Cómo lo ven? Claro, o sea, hay que dejar algo bastante claro, y es que cualquier persona que ha estado en el movimiento libertario de Venezuela y trabaja en el movimiento libertario de Venezuela sabe muy bien que nuestro papel actualmente no es simplemente sacar a la dictadura o promover las ideas de la libertad. Es prepararnos para el día en que Venezuela ya no esté bajo la dictadura chavista. Y eso es muy importante, porque para nosotros, y somos conscientes de eso, no está en nuestras manos, digamos, meter preso a Maduro o acabar con toda la élite política de Venezuela. ¿Sí? Está en nuestras manos de que esto no vuelva a ocurrir. Y es muy importante, porque quizás en 30 o 40 años pueda volver a ocurrir y nosotros deberíamos estar preparados, incluso muchísimo antes, bueno, en los primeros años para que no vuelva a ocurrir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que estar conscientes es que en el momento de la caída de la dictadura, sea por una intervención, como lo puse en mi artículo, porque para mí es inevitable por las agresiones que el chavismo seguirá cometiendo en la región, o supongamos que por alguna rara razón el chavismo escapa, supongamos porque tiene preso la cabeza, todo eso, no voy a discutir el modo. Vamos a hablar sobre eso. En el momento en que eso pase, todos los liberales y libertarios de Venezuela debemos estar preparados para hacer no gobierno, sino una fuerte oposición y una fuerza social dentro del país. Porque, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos proponiendo un gobierno de un consejo de 5 miembros. Todos sabemos muy bien que esos 5 miembros posiblemente ahí van a estar personas de la falsa oposición. ¿Por qué negarlo? Seguramente van a estar ahí. Y supongamos de que la Asamblea Nacional todavía existe. Eso suponiendo de que de alguna manera se salvan. Nosotros tenemos frente a ello, tenemos que hablarle al país muy claramente. Vamos a tener una gran oportunidad. Si nosotros ya podemos comunicar y llegar a miles de personas con la censura y sin medios de comunicación, ¿cómo será cuando realmente en Venezuela, tanto los medios de comunicación como las redes sociales, y bueno, muchísimas otras cosas, estén en mejores condiciones? Sin contar además la cantidad de material que debemos tener listo. Nosotros tenemos que tener listo propuestas de ley, tenemos que tener listos proyectos de país, nosotros tenemos que tener listo una ciudadanía activa para enfrentar a cualquier forma de gobierno. Por ejemplo, el día de mañana no hay dictadura, estamos luchando contra la hiperinflación. ¿Qué es nuestra misión? Montar una protesta enfrente del Banco Central, llevar propuestas para que el Banco Central tome medidas acordes, bajar la masa monetaria, manejar los tipos de interés, acabar con el Sunde. Todas esas cosas tenemos que tenerlas ya en papel, y no solamente en papel, sino tener la logística para llevar a cabo protestas a favor de ellos. Ajá, pero fíjate una cosa, comenzaste diciendo que el objetivo prácticamente es de los libertarios es ser oposición, más no ser gobierno, pero entonces vas a llevar propuestas de ley sin ser gobierno. ¿Cómo funcionaría eso? Porque me imagino entonces que el movimiento libertario ya lo tiene preparado, no lo va a dejar para última hora, sino que ya lo tiene preparado, y que lo que va a venir es a quién le voy a entregar yo esas propuestas de ley si me preocupé por ser oposición y no por ser gobierno. ¿No crees que el primer paso es ser gobierno? O parte del gobierno. No, pero el problema aquí es que obviamente sería muy bueno que después de la dictadura venezolana no tengamos socialistas demócratas o
o tibios colaboracionistas. Pero eso no va a pasar, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Uh-huh. Y nosotros sabemos muy bien que muchos de ellos, o en lo absoluto, nadie hará caso a los liberales en sus propuestas. Pero la idea de esto es que como vamos a estar en una democracia, como vamos a estar en un proceso de transición, cuando tengamos las instituciones y tengamos elecciones, ya tener en el debate público esas propuestas. Es muy diferente tener una democracia, digamos, en proceso de construcción otra vez en Venezuela, en donde todas las ideas se están debatiendo, pero no solamente que se están debatiendo, los libertarios comienzan a ser tomados en serio por sus propuestas, por sus discursos, por las leyes que promocionan. Y la ciudadanía va a ver no solamente el rechazo de la democracia a estas ideas, también va a ver que hay un nuevo liderazgo y nuevas organizaciones y nuevas personas que desde distintos ángulos están atacando el problema real. ¿Qué va a explicar la socialdemocracia cuando no resuelve el problema de la hiperinflación? ¿Qué va a explicar la socialdemocracia cuando no reduzca la pobreza? ¿Qué explicación va a tener la socialdemocracia cuando la transición en sus manos llegue a ser un fracaso? No va a poder explicar nada. Nosotros debemos estar listos para ese momento, porque nosotros no vamos a tomar el poder en 24 horas, ni siquiera en el primer año. Nosotros tenemos que pensar qué hacer cuando ellos fracasen, y nosotros tenemos que estimular también su fracaso. Fíjate algo, Yomar, porque lo mencionaste al principio, es un poco para profundizar en lo que dijo José Miguel, lo mencionaste al principio y lo volviste a dejar tácito de una otra manera lo que acaba de decir. Hasta donde yo tengo entendido, y lo he conversado contigo y con varias personas del movimiento libertario, el movimiento libertario precisamente es un movimiento para la difusión de las ideas, es decir, no es un partido político. Sin embargo, absolutamente todas las propuestas que tú estás llevando tienen que ser, digamos, llevadas a la realidad a través de un partido político, de la gente que llega al poder. ¿Cómo logras eso? Porque, y fíjate algo, tú estás diciendo algo muy cierto. Los socialdemócratas no te van a hacer caso. Pero que quita que otra persona de otra corriente no socialista, pero por ejemplo nacionalista, llegue al poder, tampoco te va a hacer caso. Entonces, ¿cómo el movimiento libertario se prepara para precisamente aplicar eso desde el poder si no está interesado en el poder? Además que planteado desde esa manera, parece más bien un movimiento para causar ruptura en lugar de un movimiento para llevar propuestas, que con eso hay que tener cuidado, porque cuando decimos que el objetivo es buscar que ellos fracasen, en realidad el objetivo no es que ellos fracasen, el objetivo es que nosotros tengamos éxito, ese debería ser el objetivo. Entonces, si no tienes una fuerza política que lleve a cabo las propuestas que ustedes tienen, que de seguro son muy buenas y que hay que presentárselas a la gente para que la gente las conozca y también tenga apoyo de la gente, si lo enfocas en el trabajo, en hacer el trabajo de que simplemente voy a causar una ruptura y le voy a apostar al fracaso de otro, creo que puede jugar más bien en contra de ustedes con un país que emocionalmente va a estar en otra vibra y eso hay que tener cuidado. No veo cómo llega la propuesta del movimiento libertario a aplicarse. Sí. Entiendo perfectamente. Esas propuestas evidentemente van a ser llevadas a cabo en su mayoría por funcionarios, por cargos electos, etc. Y sí, como le expliqué a Esteban en el programa Contrapoder, el movimiento libertario no pretende ser un partido. Pero yo conozco, y ustedes también, que en Venezuela hoy en día existen organizaciones que sí pretenden ser partidos y sí son liberales y son libertarios. Y por esa misma razón, nosotros no queremos ocupar ese espacio. ¿Por qué? Porque nuestra organización no pretende hacerle competencia a 20 partidos liberales en Venezuela. Nosotros pretendemos poder sentarnos con esas 20 organizaciones, o incluso partidos que no necesariamente sean liberales, y acepten nuestras propuestas. Por ejemplo, hay una propuesta política que trata sobre una república parlamentaria, trata sobre acabar con el presidencialismo en Venezuela. Y esta propuesta que nosotros la hemos llevado a cabo, no solamente ha sido aceptada por personas contrarias a nuestras ideas, incluidos progresistas o socialdemócratas en partidos como Primero Justicia o Voluntad Popular. También ha sido aceptada por conservadores o nacionalistas y también por libertarios y liberales. Entonces, lo más importante aquí es tener una organización capaz de llegar a todas las organizaciones, porque es muy distinto que yo tenga un partido político y yo me siento a negociar con otro partido político. ¿Por qué? Porque los dos estaríamos compitiendo por lo mismo, el poder. Como nosotros no estamos compitiendo por eso, no solamente la otra organización no se va a sentir amenazada, sino que vamos a tener la posibilidad de aglutinar a todas las personas de distintas corrientes dentro del liberalismo libertario, sin importar el partido político, que eso es muchísimo más importante. Veamos el movimiento Tea Party en Estados Unidos. Ahí tú puedes conseguir personas que, ok, pueden ser del Partido Republicano, pueden ser libertarios o incluso pueden ser demócratas. ¿Pero qué los une a todos ellos? Una serie de ideas que están por encima de incluso los partidos políticos.
Sí, sí, ya entiendo, totalmente. Ok, el ejemplo que tú acuerdo con tendrías de esa. cómo funcionaría sería el Tea Party en los Estados Unidos. ¿Hay algún otro país en el que funcione ese modelo así? A ver, estos movimientos civiles están prácticamente en todos los países con distintas tendencias. Lo vemos tanto en la derecha o en la izquierda. Tenemos en la derecha al Tea Party, a los movimientos contra la migración, etcétera, que podemos estar o no de acuerdo. Y tenemos del otro lado a los movimientos feministas, a los movimientos abortistas, etcétera, que tú no los ves como partidos políticos, sino como movimientos civiles. Okay. Pero esos movimientos tienen vínculos con los partidos políticos, que eso es muchísimo más importante. Pero eso me da pie para lo siguiente, Yomar. Fíjate algo. Una de las cosas que también lo dijiste en mi programa, también te he escuchado diciéndolo en otras partes, es el tema de que la sociedad venezolana no es socialista. Eso tú lo has dicho y lo mantienes. Bueno, ahí estás sintiendo. Ahí estás sintiendo. Cuando hablas de esos grupos, el grupo feminista o todo ello, de una u otra manera ellos tienen corrientes que son populares, ¿no? Dentro de sus países, porque bueno, el feminismo, ¿en qué país fue el que ha tenido mayor aceptación? En países como Argentina, por ejemplo. Entonces tienes vínculos con los peronistas, que bueno, es la corriente de mayor importancia dentro de ese país. ¿Cómo tú logras implantar esas ideas en Venezuela con una sociedad que, bueno, tú dirás que no es socialista, pero le gusta el control de precios? La contraparte del plan de la patria es el plan país de Juan Guaidó. Esa es la ficha que ahorita tenemos internacionalmente, o sea, otro socialista. Entonces, ¿cómo tú logras implementar eso en una sociedad como la venezolana? A ver, yo defiendo que la sociedad venezolana no es socialista porque hemos, y eso me incluye a mí, aprendido importantes lecciones. Y he tenido la oportunidad de recorrer este país, sin importar la clase social, ni siquiera los niveles educativos. Las personas no solamente rechazan la palabra socialismo, sino rechazan muchas de sus posturas. Tampoco puedo decirles a ustedes que son catedráticos de la Escuela Austríaca de Economía y defienden la eliminación de la banca central ni nada por el estilo, pero sí defienden muchos de los principios que nosotros defendemos. Y ahí es lo importante. Porque si las personas en el momento de llegar a sus casas, en el momento de hablarles, la primera respuesta que ellos van a tener es un rechazo a nuestras ideas, tampoco van a estar abiertas a las demás. Pero si nosotros, y es algo por experiencia, en los distintos estados de este país, sin importar en dónde vivan, le llegas y esas personas están de acuerdo con lo que tú estás diciendo a favor del libre mercado, de la propiedad privada y, evidentemente, en contra del socialismo, si esas personas, y me ha pasado y me sigue pasando casi todos los días en donde hago activismo en la población venezolana, significa que están abiertos. O sea, la población venezolana no es socialista porque está abierta a nuevas ideas, está abierta a nuevas propuestas. Es que fíjate algo, está abierta. Está abierta no hay debate. Dale. En Venezuela no hay debate. Entonces, una persona que tiene 21 años sin saber qué es el socialismo realmente, pero lo desprecia, o sea, porque no lo ha leído en un libro, sino que lo ha vivido y lo desprecia, dice, bueno, no me gusta el socialismo, pero no sé qué hacer. Y tú le dices, mira, esta alternativa, y a esa persona le gusta, eso significa inmediatamente que esa persona está abierta a todas las propuestas que nuestra organización, o ustedes, o nosotros en general, estarán en la palestra pública, en el debate. Y eso es lo más importante. Ahora, fíjate una cosa, Yomar, si tú te vas a apalancar entonces en otros políticos, y de hecho mencionaste el ejemplo de que hasta personas que no necesariamente son de la corriente libertaria han estado de acuerdo con algunas de las propuestas de ustedes, ¿qué te garantiza a ti que ellos van a llevar esa propuesta a donde tiene que llegar para que pueda ser un proyecto de ley que pase por una asamblea y que se lleve a cabo y que se ejecute? Porque muy probablemente, conociendo la historia de los progres, el progre te puede decir que sí porque de una manera le conviene tenerte de aliado. El socialista de seguro te va a ver, pero no necesariamente va a llevar a cabo la acción porque de repente no es lo suficientemente popular para su partido, no es sino que simplemente te utilizó en el camino. ¿Cómo te aseguras tú que una persona que no está de acuerdo con tus ideas, pero que te dice que va a llevar a cabo un proyecto tuyo a la asamblea para que se discuta, lo lleve a cabo? Eso no lo veo todavía. Veamos, sí, evidentemente va a haber políticos, líderes, y de toda clase de personas que van a enarbolar las banderas del liberalismo falsamente. Hoy ya lo tenemos. Hoy tenemos gente como Luciana García que en muchas ocasiones ha pretendido venderse como liberal y bueno, ya sabemos nosotros la historia de ese señor.
Al igual que muchas personas que se han intentado vender de derecha, etcétera, y solamente nos proponen un socialismo de otro color. Pero lo más importante aquí, y lo que mencioné al principio, es muy diferente llegar, reunirme con alguien y presentarle un proyecto de ley y decirle, bueno, si te gusta, tómalo y llévalo a cabo, a que nosotros, por ejemplo, podamos hacer presión social y podamos movilizar a las personas en la calle a favor de esas ideas. ¿Por qué? Porque los políticos no se venden a una ideología, los políticos no se venden a un partido, ellos se venden a simplemente ganar elecciones. Y si ellos el día de mañana tienen que cambiar su discurso para ganar elecciones, lo harán. Y además de eso, si ellos tienen que cambiar su proyecto político, lo harán. Veamos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá son países que el liberalismo llegó gracias a la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no tenían otra salida. En Venezuela, aún si la socialdemocracia llega al poder, alguna obligatoriamente va a tener que tomar estas medidas, porque no va a tener de otra. Incluso, y es algo que yo le he platicado a muchas personas, si el chavismo sigue llevando a cabo ciertas políticas, va a llegar un momento en que el próximo gobierno de transición que va a llegar no va a poder hacer nada, porque PDVSA está hipotecada. Tú no puedes recuperar PDVSA, tú no puedes nacionalizar PDVSA, tú no puedes volver a tener una industria petrolera estatal. Eso aún con Guaidó, digamos, en la primera presidencia de la transición, que esperemos que eso nunca ocurra, no va a poder hacerlo. Entonces hay cuestiones que, aunque sean socialdemócratas, no lo van a poder llevar a hacer y nosotros no solamente tendremos las leyes en las manos, sino a la población de nuestro lado. O sea que prácticamente el movimiento libertario estaría dispuesto a pactar con personas que no necesariamente comparten sus principios por el simple hecho de que sean el medio para plantear una ley que se necesita ejecutar. Es decir, si yo necesito juntarme con un socialista porque él es el que tiene el poder y él dice que va a llevar mi propuesta para que se discute y se ejecute, el movimiento libertario haría eso. A ver, pero aquí hay una gran diferencia. Si usted es socialdemócrata, progresista o un hombre de izquierda y no tiene ningún delito, evidentemente nosotros no tenemos ningún problema en presentarle una ley y que usted lo promueva. De la misma manera en que yo no tengo ningún problema que un movimiento nacionalista, por ejemplo, Orden, que esté de acuerdo con el tema del porte de armas, nosotros dos vayamos acompañados en defender ese principio. El problema está que aquí en Venezuela la élite política, los partidos, los movimientos estudiantiles, etcétera, están metidos en corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de influencias. Fíjate algo, Yomar, la izquierda latinoamericana, tú sabes que es bastante populista, es de las más radicales que hay, por lo menos actualmente, a excepción de algunas digamos, puntos así aislados en otros continentes, ¿no? Pero te lo digo porque estabas tocando el tema de Nueva Zelanda, de Australia y de Canadá, que sí, hay partidos socialdemócratas que quizás han llevado a cabo políticas liberales por la presión de la gente. Sin embargo, en Latinoamérica hay gente, ¿no? Bueno, Mauricio Macri es un ejemplo, por ponerte uno, que llega con una plataforma supuestamente liberal y en el poder se lleva o se deja presionar por las ideas contrarias, más bien. Es decir, en Latinoamérica pareciera que es mucho más fácil vender las ideas izquierdistas que las ideas de libre mercado, las ideas libertarias o las ideas contrarias al socialismo. ¿Tú no crees que más bien, por ejemplo, apoyar o pactar con un movimiento que defienda esas ideas, me refiero a la izquierda, pues, bajo el precepto de que, bueno, ellos nos prometieron que iban a llevar esto, no puede dañar incluso más al libertarismo o a la derecha o a las alternativas a largo plazo, como pasó con Mauricio Macri, por ejemplo? Pero el tema es que Mauricio Macri jamás fue una persona que pretendió llevar a cabo esas medidas. Si alguien me puede decir, incluso, si su gobierno es gradualista, me encantaría, porque no consigo ni una sola medida de él durante su administración en Argentina haber tomado algo. Su medida, pero en el discurso, él se vendió como una alternativa al peronismo, él dijo que le iba a acabar con todo eso. Entonces, fíjate el daño que hace por no haber tomado las medidas que supuestamente iba a tomar. Pero a ver, esto es algo muy importante que acatar. Tampoco es que va a llegar un político, digamos Mauricio Macri, se va a sentar con nosotros, nos va a prometer el cielo en la tierra y nosotros le vamos a decir que sí. Tampoco podemos ser así. Obviamente nosotros sabemos a quién dirigirnos, las condiciones en las que se debe dirigir, y si nosotros estamos bien estructurados, tenemos una logística capaz de movilizar a la gente, y tenemos de nuestro lado a profesores, economistas, politólogos, etcétera, ellos van a sentir esa presión. ¿Cuál es el problema de Argentina? El mismo problema que ha ocurrido en Venezuela, que apoyamos el menos mal,
Macri tenía un discurso que obviamente podríamos decir que nos prometía bajar impuestos, que nos prometía acabar con la ley laboral tan espantosa, que ¿Se pegó? es Ahí una viene. contradicción, porque toda la política argentina parece estar en torno al peronismo, pero nosotros no podemos llegar a eso. Incluso en Argentina, el partido Cambiemos estaba integrado por personas que en su momento eran liberales, o incluso Antonella Martí estuvo trabajando con Cambiemos. Pero ¿cuál fue el problema? Que nosotros pretendemos estar trabajando para una serie de políticos sin garantías previas, sin pactos reales, sin acuerdos reales y cláusulas reales. A diferencia de la izquierda, que la izquierda ahí la ves organizada latinoamericanamente, con un proyecto continental y con garantías. Porque cuando uno pacta sin tener ningún tipo de garantías, tienes todas las de que perder. La idea es generar esas garantías, el poder de tu lado, para ejercer esa presión. Y el movimiento libertario ya lo tiene, porque fíjate que partiendo de este momento, o sea, el podcast es, nos libramos de Maduro porque llegó el helicóptero y se lo llevó, rácata. Y nos tenemos el escenario listo, la comunidad internacional tratando de empujar para que se lleven las elecciones lo más rápido posible, que eso es lo que yo creo que va a pasar. Y tenemos a la izquierda, yo creo que lo que está haciendo la Mesa de la Unidad Democrática es lo mismo que hizo el chavismo cuando se murió Chávez, porque Chávez, desde mi concepción y que la comparten muchas otras personas, él se murió en diciembre, él no se murió en marzo. Y lo congelaron. Lo metieron ahí, lo congelaron para acomodar todas las condiciones necesarias para decirlo cuando ya a ellos les convenía que podían arreglar las elecciones para ganarlas. Yo creo que la Mesa de la Unidad Democrática está haciendo exactamente lo mismo ahorita. Está dejando que todo vaya amasándose aplanándose para que el terreno les quede a favor a ellos, no nos quede a favor a nosotros. Y aquí yo, regresándome de Argentina a Venezuela, ahí es donde te pregunto. En Venezuela los libertarios dicen, no, nosotros, muchos, no queremos hacer política, no, es que no tenemos partido político, no, es que no vamos a hacer partido político. Y prácticamente no hay ningún partido político libertario en Venezuela. ¿Con quién va a trabajar el movimiento libertario entonces? ¿Con quién va a trabajar en estas condiciones? Porque tienes que arar con lo que tienes. Eres el campesino en la tierra que tiene que arar con lo que tiene. ¿Con quiénes trabajan ustedes en estas condiciones? Que ustedes digan, concha, le puedo generar confianza en esta persona, pues. A ver, nosotros trabajamos actualmente con personas que son tanto en Vente Venezuela, en medios de comunicación como Vivoplay, tenemos personas en CEDICE, tenemos personas en Voluntad Popular, tenemos personas en movimientos y ONGs en distintas áreas, pero la pregunta que era es si nosotros tenemos la capacidad de generar esa fuerza contraria a las propuestas de la socialdemocracia hoy en día, no existe. ¿Por qué? Porque la situación actual de Venezuela es de supervivencia. Yo estoy totalmente convencido de que eso, cuando deje de ocurrir, tendremos la capacidad porque tenemos la cantidad de personas necesarias, tenemos el capital humano capaz y tenemos los aliados capaces de realizar eso. Pero hasta que nosotros, nuestros miembros, nuestros equipos, no vuelvan a tener un nivel socioeconómico y una vida estable, no podemos garantizar absolutamente nada. Porque la libertad es costosa. La libertad necesita dinero. Y aunque tengamos el capital humano, necesitamos ese dinero, necesitamos esa capacidad para generar ese cambio. Y hasta los momentos no los tenemos, pero estoy totalmente seguro que en los primeros años de un gobierno de transición vamos a llegar a lograrlo, porque básicamente cuando caiga esto, y esto no lo recuerdo de dónde lo vi, pero que básicamente me gustó bastante, y es que los países que se han atrasado, que se han estancado, o que se han aislado del mundo, tienen una suerte en el momento de volverse a abrir al mundo. Y es que pueden llegar a crecer de manera muy rápida y sin los niveles costosos de desarrollar la tecnología que le faltaba, porque ya la tecnología ya existe. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, cuando Venezuela vuelva a ciertos niveles de estabilidad, no solamente el exilio de nuestros compañeros va a regresar, que es muy importante, sino que vamos a tener el tiempo, el dinero y la capacidad de llevar a cabo eso. Ok, antes de, porque yo creo que Esteban tiene una pregunta, pero yo te quiero hacer otra. ¿Por qué es preferible que otras personas lleven la propuesta del movimiento libertario y no formalizarse ustedes como partido político? ¿Qué los hace considerar que
un partido político es una mala idea, cuando más bien puede ser un excelente ejemplo para otros movimientos y además puede ser la garantía de que lo que tú quieres proponer se lleve a cabo. Yo entiendo que la presión ciudadana puede mover las bases de un partido político. No comparto eso de que por lo menos tengan en mente trabajar con personas de voluntad popular y todo eso, aunque yo lo entiendo porque yo sé que en momentos como los que vive Venezuela y los que van a vivir, hay que trabajar y es preferible buscar la manera de hacerlo bajo la mesa si es posible, porque de esa forma es que se construyen alianzas para poder ejecutar cambios, pero no le veo la razón por la cual es preferible yo estar desde abajo dándole patadas a unos movimientos a ver si me ayudan a postular una ley en lugar de hacerlo yo, si el ambiente está como para que los libertarios se metan en la política. No lo entiendo. José, una pregunta que va a servir para desarrollar todo el tema. ¿Tú vas a gobernar para siempre, digamos, Venezuela? No, o sea, si yo, bueno, dependiendo, y soy Putin. Si soy Putin, coño. O sea, si soy Putin de repente. Ajá. Entonces, el problema de muchos liberales y libertarios es que están contando con gobiernos que no hacen reformas estructurales, sino simplemente bajan unos impuestos, bajan unas regulaciones. Por eso el desastre era inevitable, la crisis económica, con Clinton o con Trump. Era inevitable que eso ocurra. ¿Por qué? Porque no hacen transformaciones de profundo. Cualquiera baja impuestos, cualquiera... Pero Yomar, precisamente eso más bien le da fuerza. Lo importante no es mantener a tu partido en el poder. Lo importante no es mantener al liberalismo o al libertarismo en la presidencia o en el parlamento. Lo importante es, y eso lo sabemos muy bien, no importa quién esté gobernando, no importa de qué partido sea lo más izquierdoso posible o lo más derechairo posible. Lo importante es que el marco legal que regule el poder sea a nuestras ideas, sea a favor. Pero es que cuando llega una persona con el perfil de Maduro, con el perfil de Chávez y con el perfil de cualquier tirano, eso se acaba en un instante y se acabó en Venezuela en menos de 10 años. O sea, el problema fue que cuando el chavismo llegó y ganó las elecciones del 98, ¿quiénes eran los predecesores? Y esos predecesores respetaron el marco. Pero precisamente a eso es a lo que voy. Eso más bien le da más fuerza al argumento de José Miguel. O sea, ustedes no pueden confiar, por decirlo así. No, pero escucha. El problema no era ni siquiera quien estaba gobernando. No fue el presidente quien... No, para la gente el problema era quien estaba gobernando. Por eso pasó lo que pasó. Fíjate algo, tú estás hablando, Yomar, de hacer una serie de reformas estructurales para que precisamente den base de que independientemente de que llegue un Nicolás Maduro o llegue una Margaret Thatcher, el país siga un rumbo, digamos, en la misma vía de desarrollo. Pero precisamente para tú poder construir esas bases, tienes que llegar a alguien o un grupo de personas que esté dispuesto a hacerlo. Y es allí donde entra el rol que está diciendo José Miguel. Es que nosotros no lo estamos negando. Yo lo dije al principio. Nosotros sabemos que en Venezuela, después de la dictadura, no sabemos si en el proceso de transición o posterior, van a haber partidos que se identifiquen con el liberalismo y con el libertarismo. Nuestra misión es no hacerles competencia, porque van a existir. Es como decirle a Esteban, mira, voy a formar un partido político en Venezuela. Vamos a olvidarnos de todas las demás organizaciones y vamos a obligarlas a obedecer a un solo partido político liberal. Eso es mentira. Entonces, como sabemos que eso es mentira, o incluso que vamos a tener miembros de liberales y libertarios en partidos que a lo mejor no lo sean, tenemos que estar conscientes que tampoco queremos hacerle la competencia a ellos. Nosotros somos aliados de esos partidos. Pero el problema es que en el caso de que esos partidos pierdan las elecciones, que nosotros, eso no significa que retrocedamos. ¿Me entiendes? Ahora, imagínate este escenario que yo creo que como somos tres va a quedar perfecto. Yo soy libertario, pero no creo en una reforma del Banco Central porque tengo el keynesianismo dentro de mí. Esteban es socialdemócrata y tú eres el movimiento libertario. Resulta ser que los otros dos tenemos presencia en el gobierno, somos diputados o lo que sea, y tú vienes y hablas conmigo porque tú quieres tumbar al Banco Central. Y yo no soy pro tumbar el Banco Central. Y esto no estoy diciendo que yo no lo sea, es simplemente como el ejemplo. Ajá. Entonces tú llegas y hablas conmigo que yo tengo más cosas en común que tú, pero no comparto lo del Banco Central. Y tú vienes y hablas conmigo y yo te digo, Yomar,
no es el momento. No es el momento o no estoy de acuerdo y me pongo necio y te digo que no estoy de acuerdo. Entonces tú vas y hablas con el progre de Esteban, que trabaja para Voluntad Popular o para Un Nuevo Tiempo, y a él le conviene llevar esa ley para allá. Y la lleva. ¿Tú crees que eso es sólido? ¿Tú crees que estás construyendo una base para que se protejan los derechos y todas las reformas que tú quieres hacer a través de que tú utilices a un progre en lugar de hacer la alianza conmigo o ejecutarla tú mismo? O sea, ejecutarla tú mismo. A largo plazo, José, a largo plazo, tú vas a dejar de ser diputado o vas a dejar tu representación, y Esteban también. Pero sabes que no va a poderse hacer a mediano ni siquiera a largo plazo volver a levantar el Banco Central. Si a mí me hubieran dicho que Hillary Clinton iba a volar en pedazos del Banco Central y ella hubiera llevado a cabo esa política, yo estaría en este momento militando en el Partido Demócrata. Pero adivina, obviamente ellos jamás lo van a hacer. ¿Sabes por qué? Es una de las razones por la cual muchos libertarios apoyaron a Donald Trump, porque él pretendía hacerle una auditoría a la Reserva Federal. Entonces, indiferentemente si eres conservador o socialdemócrata, hay propuestas mucho más importantes que simplemente bajar el gasto público o recortarlo. No sé, a mí me sigue... Es que a mí me sigue, o sea, es que yo no estoy menospreciando el trabajo que se hace. Yo tampoco, pero... Cero, porque es lo que he venido haciendo durante los últimos 6 años. Entiendo. O sea, yo los entiendo porque es natural tener ese miedo a que, bueno, en algún momento me van a... Yo creo que no es miedo, es certeza, brother. Es certeza. Es certeza. No, es que sí, es así, pero veamos. Si tú, en este caso, que me estás poniendo tú, apoyo a José y no elimino el Banco Central, en unos 20, 30 años, seguramente va a llegar alguien peor que Esteban y me va a destruir las reformas que hice, indiferentemente de cuáles sean. Pero si elimino el Banco Central, volver a crear un Banco Central es un proceso tan largo y tan costoso que va a ser prácticamente imposible. Y si eliminas el Banco Central, controlas el gasto público del Estado, controlas los niveles, controlas el alcance del Estado en obra pública y controlas la capacidad de expansión del Estado en impuestos, en regulaciones o incluso en el ejército. Entonces, el trasfondo que eso significa es mucho mayor que simplemente apoyar a un político que me está prometiendo unas reformas que me van a afectar a mediano plazo, mientras yo estoy esperando. Por ejemplo, yo tengo 21 años, en 30 años yo voy a seguir vivo, si todo sale bien en mi vida prácticamente, y no muero la pandemia o el comunismo. Pero, importante, pero si me va a volver a tocar a vivir eso, prefiero trabajar con Esteban que trabajar contigo, José. Yo creo que vas a estar los 30 años que estás estimando trabajando para que se ejecute la primera reforma, cuando lo pudiste haber hecho de manera, y insisto, yo no estoy... ¿Pero cuál reforma? No, es que estamos utilizando el Banco Central de ejemplo, estamos utilizando el Banco Central de ejemplo. Y recortar gasto público, y no sé, aliviar la nómina pública, eso se puede hacer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque eso sí es rápido. Ojo, si hay voluntad política, evidentemente. Pero lo otro va a tomar demasiado tiempo. Pero es que tú tienes que garantizarte tener la voluntad política. O sea, no la vas a tener si haces la alianza con Esteban, que en el ejemplo yo lo puse de progre. Exacto, y ahí es a donde voy. Fíjate algo, en el tema sí, el Banco Central sí es una reforma de suma importancia, eso yo lo entiendo, y de hecho, a mí me das el poder un día y me dices, puedes tomar una acción, yo tomaría esa, porque yo entiendo que esa es la institución más dañina que hay en el Banco Central. Pero está bien, eso te lo acepto. Pero eso no va a pasar, vamos a estar claros en eso. Y un izquierdista jamás va a promover eso tampoco. Pero fíjate algo, y vuelvo al mismo tema que tú dijiste de lo de la sociedad venezolana no siendo socialista, y vuelvo al mismo tema de los libertarios no queriendo tomar acción política directa, ¿no? Sino a través de terceros. El caso de la pandemia, ese es un gran ejemplo. ¿Cuánta gente ahorita, y no solamente en Venezuela, en otros países de Latinoamérica sobre todo, está pidiendo control de precios? Incluso acá en Estados Unidos hay control de precios, y por eso empiezan a hacer los productos. ¿Cuánta gente ahorita no está pidiendo control de precios? No están agradeciendo que el Estado exista, no están agradeciendo que el Estado te regale X, Y o Z, cuando el mejor ejemplo es Singapur, pero nadie voltea a ver eso. ¿Me explico? Entonces, si la persona que está enfrente, ¿ves?, no tiene la voluntad de hacer eso. Fíjate acá en Estados Unidos, que se puede decir que es un país con instituciones, que fue la cuna del capitalismo, evidentemente ya sí tiene un Estado bastante grande, yo sé que me va a decir eso, pero hasta el control de precios se promueve acá. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo con una sociedad que promueve esas políticas, porque las está promoviendo, y eso no lo pueden negar, mientras Venezuela es así, promueven esas políticas, a pesar de que tú digas que no son socialistas, tienen muchas políticas de izquierda todavía que
que a ellos les parece que están buenas, que fueron mal aplicadas por cuestiones de corrupción. Teniendo politiqueros que no están dispuestos a tomar ese tipo de iniciativas, que no las van a tomar, te digo, trabajar con Voluntad Popular, trabajar con Primera Justicia, con partidos que nacieron del seno de la corrupción precisamente y que se han beneficiado del socialismo directamente, por ejemplo, de una PDVSA estatizada. Eso es perder el tiempo, te lo digo de una vez. Entonces, bueno, ¿cómo si tú no tomas acción política directa? ¿Cómo logras tú hacer esas reformas estructurales? No va a ser a través de Voluntad Popular ni de Primera Justicia. ¿No crees que una representación política, además del alcance que tiene, no solamente desde el momento de ejecutar las acciones políticas que se necesitan, sino que también de discurso, llega no solo a nivel nacional, internacional, tiene más poder que simplemente hacer el trabajo de base? Y yo el trabajo de base te lo aplaudo, o sea, te lo aplaudo. Pero me preocupa, y aquí te voy a hacer la pregunta, porque ya lo que nos quedan son 3 minutos, y te voy a hacer la pregunta. Imagínate que llegó el momento, que es la idea central del podcast, llegó el momento y la Mesa de la Unidad Democrática nos madruga, porque yo creo que no nos va a madrugar, yo creo que nos va a madrugar si no nos ponemos las pilas, nos madruga y llaman a unas elecciones. Y entonces, bueno, van todos los partidos de izquierda que dicen ser de oposición y nosotros estamos aquí fritos, ¿no? Y nada más tenemos ¿cómo se llama? A Orden de repente queriendo ser partido político, pero no le dio chance porque lo madrugaron, o no le dio chance para crear la masa de gente que necesita. ¿Qué va a hacer el movimiento libertario? ¿A quién va? ¿Ustedes votarían? ¿Por quién votarían? No, no vamos a votar. En estas primeras elecciones, aunque Maduro no esté, no vamos a votar. ¿Qué harían? A ver, respondiendo primero a las palabras de Esteban. 2 minutos. Yo en ningún momento estoy diciendo de que no vaya a apoyar la candidatura, por ejemplo, de Esteban, presidente de Venezuela. Coño, él va a contar conmigo para lo que sea. Y yo jamás estoy diciendo... Pero él no va a ser candidato. Si a funcionario público, digamos, X cargo, no lo vayamos a apoyar. Pero estamos hablando de la división del trabajo. No todos los liberales se pueden dedicar a la política. No todos los libertarios se pueden dedicar a hacer periodismo. Todos los libertarios se pueden dedicar a montar una revista digital. Cada quien tiene su área. Y por lo menos tenemos a 3 personas aquí. Yo me quedo con el movimiento civil, que José se quede con su revista, que Esteban se quede con su programa de televisión, y que, por ejemplo, Eduardo se lance a la presidencia. Ya tenemos 4 áreas cubiertas. Pero si todos nos vamos a enfocar en convertirnos en partido político, no solamente nos vamos a desvirtuar, sino vamos a abandonar todas las demás áreas que ya los demás partidos políticos ocuparon. Ahí tú ves a los partidos políticos con medios de comunicación, con movimientos civiles, con movimientos universitarios, con falsos periodistas, etc. ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Un partido político? No sirve y en el escenario que te estoy planteando, nos madruga la Mesa de la Unidad Democrática, llega la comunidad internacional, el helicóptero nos hizo el favor, extrajo a las lacras, lo extrajo. Hay que ser muy realista en esto. ¿Para dónde van a ir el movimiento libertario ahorita? 5 años de la caída de la transición. O sea, la única persona capaz de llegar a la presidencia o llegar a un puesto público, porque ya lo ha llegado a través de elecciones, es María Corina. De resto, ninguno de nosotros y ninguna de nuestras organizaciones va a gobernar ni siquiera en los primeros 5 años de transición. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y dejar de mentir o intentar vender la idea de que nosotros vamos a gobernar durante una transición o en el primer gobierno democrático. Porque incluso María Corina lo dijo muy bien, yo no quiero ser presidenta de la transición. ¿Quién quiere ser presidente de la transición? Nadie, porque es un trabajo demasiado difícil y el político que esté ahí se va a quemar para siempre, como la mayoría de los gobiernos de transición en el mundo, de dictaduras a democracias. Bueno, y por supuesto yo voy a apoyar y voy a ayudar y ayudo hoy en día a partidos en todas partes, ofreciendo mi trabajo. Yo le ofrecí mi trabajo de diseñador gráfico de Derecha Ciudadana. Yo trabajo para el Pelín, les he hecho diseños para los colombianos, para los argentinos, a Esper, todo lo que tú quieras. Pero eso no vaya a significar que yo voy a estar diciendo que vaya a gobernar durante 5 años después de la caída de la dictadura. Ese momento todavía no ha llegado y tenemos que trabajar en esa división del trabajo que tanto nos cuesta a nosotros. Porque queremos estoy totalmente de acuerdo con lo de la división del trabajo, lo he conversado con Rumbo Libertad, lo he conversado con Derecha Ciudadana, me gusta que lo tenga el movimiento libertario. Sin embargo, yo insisto, y esto ya es opinión para finalizar, y de aquí le dejo a Esteban por si lo quiere terminar, pero a mí me encantaría ver al movimiento libertario haciendo política, porque yo creo que es necesario. O sea, esa es mi posición, haciendo política dentro de la política, no solo movimiento ciudadano y empuje ciudadano. Hay otra cosa muy importante. En Venezuela y en la mayoría de los países democráticos, los movimientos civiles, sin ser partidos, pueden participar en elecciones. Perfecto. ¿Quieres terminar con algo, Esteban?
No, yo realmente, no, yo quedé satisfecho con lo que dijo. Ya ¿Estamos listos? Bueno, estamos un listos. gusto, chamo, un gusto. Te aplaudo porque, ¿sabes qué, Yomar? Eres bien inteligente, chamo, eso me gusta. Sí, De verdad que sí. sí lo es. Así que, Hermano, que se repitan más estas opciones. por supuesto que sí, si el internet nos deja. Chaito. Cuestiona todo. Hay que privatizar CanTV. Ojalá. Totalmente, Por supuesto. Y totalmente. PDVSA también, chaito. Sí, dale, pues nos vemos, Yomar.